Es jueves y eso significa que tenemos Mundo Tech, como siempre, con nuestro compañero Pablo Torres. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Claudia, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Estás animado por esta sección? Siempre, es mi sección favorita. ¿Qué novedades nos trae? Ese es el espíritu. Vamos a partir con algo que es chileno, noticia 100% de nuestro país, porque se ha hecho un anuncio muy importante, algo que veníamos hablando, esto de los datos digitales, cómo protegernos. Bueno, finalmente el presidente Piñera ha hecho un anuncio bastante relevante en cuanto al tema de los datos personales y su protección en Internet. Y también, ojo, su negociación y comercialización, porque parte de lo que hacen las empresas es vender esos datos. Estamos hablando del anuncio que se hizo en el Summit de País Digital, donde el presidente hizo la inauguración y anunció la creación de una agencia autónoma de protección de datos, o de datos personales, específicamente como es el nombre. El presidente anunció que se va a enviar una serie de indicaciones al proyecto que ya está en el Congreso para el tema de los datos personales en Internet. Esto es un proyecto que ya vamos a estar andando, pero que se envió hace ya bastante tiempo y que no ha avanzado, básicamente nada, sigue en las comisiones, pero ahora con esta modificación se pasa a una agencia que dependía del gobierno, a una agencia más autónoma, según lo que están diciendo desde Palacio de Moneda y también desde lo que dicen el Ministerio de Economía, de quién va a depender esta agencia. Uno de los activos más importantes o relevantes hoy de una empresa es justamente la confianza, ¿no? La confianza que nosotros como consumidores les damos y que tiene que ver justamente con nuestros datos. Nosotros los exponemos todos los días, ¿no? O sea, aceptamos las cookies en un sitio web y ya estamos entregando nuestra información. El tema es cómo se utiliza. Y el otro problema también es cómo las empresas que están afuera utilizan los datos de los chilenos. Por ejemplo, para quienes no se enteraron, con el tema de WhatsApp y la venta o el traspaso de estos datos a Facebook, Argentina presentó un recurso donde en Argentina los argentinos estaban protegidos debido a que no podían pasarse esos datos, debido a que la ley interior los protegía. Entonces, claro, la verdad es que aquí en Chile, claro, la regulación es bastante obsoleta y lo vamos a estar revisando, pero escuchemos primero el anuncio que hizo el gobierno. También tenemos la voz del presidente Piñera y también del subsecretario de Economía. Escuchemos. En los próximos días enviaremos al Congreso indicaciones al proyecto de ley para crear una agencia de protección de datos personales y una institucionalidad, no solo por tratarse de un compromiso con la OCDE hasta la fecha incumplido, sino que también porque la ausencia de esta normativa y de esta institucionalidad se ha convertido en una traba tanto para la inversión en industrias asociadas a las tecnologías de la información, como también para el desarrollo de otras industrias intensivas en tratamiento de datos como FinTech. Hablan de la economía público de carácter técnico, autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía y afecto al sistema de alta dirección pública. Esto es una excelente noticia para nuestro país, no solo porque representa una garantía y certeza sobre un derecho como la protección de datos personales, sino también porque una institucionalidad moderna como esta potencia nuestra economía y habilita nuevos mercados de exportación de servicios como la informática y los servicios conexos, que solo hasta julio del año 2021 ya han significado más de 300 millones de dólares para nuestra economía. El subsecretario Pablo dice que esto influye o puede repercutir de manera positiva en nuestra economía. Sí, ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí lo nombraba, 300 millones de dólares es lo que ganaron las empresas debido al tratamiento de datos o al buen uso desde el punto de vista de las empresas al uso de datos en Chile. Sin embargo, hay todavía espacios muy grises de cómo se tratan los datos, de cómo, por ejemplo, se puede potenciar la economía, cuál es el punto de promoción hasta la invasión de estos datos. Entonces, ¿cuál es el límite, básicamente? Básicamente, si me mandan un newsletter, cómo obtuvieron mi mail, cosa que, por ejemplo, en las campañas políticas también se está dando mucho, que están enviando el newsletter los candidatos, cómo obtienen ese dato, quién se los pasó, el traspaso de los bancos, por qué un banco me llama cuando pido crédito en otro, eso también es otro tema. Bueno, finalmente, esas son las cosas que el subsecretario y el presidente Piñera destacan, que es que esto, hay una gran deuda, pero también hay una ganancia. Sin embargo... O sea, es una oportunidad, básicamente. Exactamente, también. es una oportunidad. Sin embargo, hay expertos que dicen que hay que tener mucho ojo con eso, con el giro que se le da a esta ley. Primero vamos a revisar un poco de la historia. En el wall aquí de Mega Noticias Alerta, vamos a pasar a revisar, quiero decir, cómo es el tema de
de este proyecto. El 2017, la expresidenta Michelle Bachelet manda la reforma a la ley 19.628. Es una ley del consumidor. Ya hay una jurisdicción, por así decirlo, en cuanto a cómo se tratan las empresas nuestros datos, pero no incluye a Internet, incluye solo el tema de los boletines, las firmas, por ejemplo, los contratos y la información. Entonces ya hay una ley, pero es muy, muy obsoleta, y el 2017, y no ha avanzado hasta ese día, esta reforma. En el 2021, o sea, esta semana, el presidente Piñera anuncia una serie de indicaciones que finalmente van a dar paso a esto que estamos viendo aquí. Que es adaptarse a la era de Internet, básicamente. Exactamente, ¿no? pero es una agencia técnica y autónoma. Estos dos puntos son muy importantes. Técnica, porque no van a ser políticos, o no deberían ser políticos finalmente los que van a regir esta fiscalización. Y autónoma, porque no va a depender de un cuoteo político, sino va a depender de alguien especializado, alguien con estudios, alguien que califique para regir esta agencia autónoma y también la O sea, por fiscalización. mérito, alguien capacitado en este tema. Exactamente. Es más, complejo, ¿no? el subsecretario lo decía, que va a pasar por la alta dirección pública. Entonces, es gente de carrera y con estudios, y tiene una exigencia por ley. Entonces, no es cualquier persona la que tiene que caer en esa agencia. Ahora, lo decíamos, los expertos no están muy a favor de este anuncio por ciertas cositas que son muy, muy importantes. Escuchemos a la ONG Derechos Digitales, que tiene harto que decir en esta materia. ¿No lo tenemos? Ya, perfecto. Bueno, vamos ¿Qué a es lo que dicen? A ver, lo que dicen los expertos es que finalmente esta ley, al no ser autónoma 100%, sino que es dependiente del Ministerio de Educación, perdón, del Ministerio de Economía, no tiene esa autonomía que debería tenerla. Finalmente va a haber un concepto político en este nombramiento. Y finalmente este giro económico, empresarial que se le quiere dar a esta ley de protección de datos ayuda a que finalmente no esté centrado en el consumidor, sino que esté preocupado en las empresas, en cómo las empresas tratan nuestros datos. Y en cómo ellos se van a favorecer. Exactamente, y no cómo el consumidor se puede proteger ante cualquier abuso, que lo hemos visto en el mundo. O sea, en Chile no hemos tenido grandes casos, más allá de las filtraciones, pero finalmente en el mundo hemos tenido grandes casos de cómo se maltratan los datos de uno. Cambridge Analytica, por ejemplo, con el caso de Facebook, el caso de WhatsApp, que lo comparte también con Facebook, el caso de TikTok, que cómo ellos, su algoritmo se alimenta. Finalmente, esos son los datos que van fluyendo para que esto sea también cuestionable. Entonces, eso es lo que dice desde la ONG Derechos Digitales, que ellos están al ojo porque, lamentablemente, este giro que se está dando económico y empresarial a esta ley, que debería ser, según ellos, para los consumidores, es muy importante y podría generar grandes problemas en un futuro. Vamos a ver. Vamos a otro tema, porque hay novedades en WhatsApp. Sí, hay novedades en WhatsApp. A ver, hay dos novedades. Vamos a partir por la mala, podríamos decir, porque finalmente se comprobó que WhatsApp no lee los mensajes. Nos están vigilando. Sí, nos están vigilando finalmente, pero hay excepciones. ¿Qué es lo que se ha revelado mediante una investigación de ProPublica, que es un medio independiente de investigación periodística en el mundo? Ellos han revelado que Facebook tiene varios edificios para investigar a quienes van denunciando cualquier comportamiento inusual en Facebook y, por ende, en WhatsApp, porque son dependientes. Pero en el fondo, por ejemplo, si uno está chateando, los bots estos detectan palabras clave que podrían dar indicio, por ejemplo, de terrorismo, de abuso, etcétera. En Facebook se da ese fenómeno. ¿Ya? En WhatsApp no se da ese fenómeno. ¿Cómo lo hacen? ¿No pueden leer mensaje por mensaje? Ya, ese es el tema. Lo que ha dicho esta investigación y lo que dijo Facebook, porque también hubo un problema ahí de entendimiento y finalmente Facebook tuvo que salir a confirmar que sí es así, que ellos leen los mensajes, es que uno puede denunciar a cualquier contacto o cualquier grupo donde se van dando estas conductas inusuales. Y finalmente, al reportar, el encriptado del mensaje cambia y ya no es un encriptado de lado a lado. Recordemos que WhatsApp tiene encriptado de lado a lado, es decir, yo lo puedo leer, la otra persona lo puede leer, pero nadie entre medio puede leer ese mensaje. Pero sin la entonces clave. esto ocurre solo cuando reportamos una conversación. Por ejemplo, si hay un grupo que está dedicado a difundir noticias falsas, sobre todo ahora en época de plena pandemia, lo cual es muy grave, podemos reportar ese grupo y ahí sí van a empezar a revisar esa conversación. Justamente, pero también hay que tener un detalle. WhatsApp ha dicho que solo ellos pueden revisar los últimos mensajes que se han enviado a través de ese grupo o los últimos mensajes que han enviado los contactos. Es decir, si el día de mañana tú me llegas a reportar a mí y seguimos hablando 2 días después, ellos pueden leer los últimos 10 mensajes, aproximadamente han dicho, o el último día. Es decir, si la conducta pasó hace mucho tiempo, lamentablemente ellos no van a poder leerlo, porque la clave de encriptamiento tiene que cambiar y tiene que darse un tiempo. Entonces,
no se pueden incluir los mensajes anteriores, solo los mensajes que están desde ese tiempo, desde ese periodo de tiempo. Perfecto. Entonces ahí también hay que tener mucho ojo para quienes denuncien y confíen en esta herramienta de denuncia de WhatsApp. También tienen que tener claro que tiene que ser lo más inmediato posible. Entonces WhatsApp ha dicho, sí, podemos leer los mensajes, lamentablemente... No me parece una mala noticia. A mí tampoco me parece una mala noticia. Lamentablemente, para quien confíe que WhatsApp no te puede leer los mensajes, no es así. Pero sí, para quienes sufren del acoso, para quienes creemos en que deberíamos ser vigilados a través de estas redes que no son ciertamente vigiladas, finalmente... Hay poco control, finalmente. Exactamente. Bueno, y finalmente WhatsApp dice, sí, podemos leer los últimos mensajes, pero básicamente es a través de la denuncia. De ahí, cuando se denuncie, ahí podemos empezar a leerlo y tienen que cumplir con un cierto criterio también. No es algo al azar. ¿Y cuál era la buena noticia? La buena noticia es que se está actualizando WhatsApp y eso implica que vamos a tener muchos más avances. Vamos a tener, por ejemplo, el tema de usar el WhatsApp en el iPad, en el computador, sin tener que pasar por el teléfono. Eso es algo que WhatsApp no hay que escanear el código QR, por ejemplo. Pero eso trae... No una mala noticia, sino que es parte del proceso de modernización. Por eso no lo dejamos como una mala noticia, sino que es parte del proceso normal, que es que WhatsApp va a dejar de funcionar en algunos teléfonos. Por ejemplo, ¿qué teléfonos? Vamos a dejar de verlo en los iPhone antiguos. Han actualizado su lista de iPhone, pero también en los Android antiguos. Hace un tiempo habíamos revisado una lista y ahora está actualizada. Revisemos de nuevo el wall de Mega Noticias aquí porque tenemos una gráfica de cuáles son los celulares que no van a tener WhatsApp. Atención, desde el 1 de noviembre. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Que deja de funcionar? No. Es si al teléfono le llega a pasar algo y se llega a borrar, perfecto, no va a poder acceder a WhatsApp. Pero WhatsApp se va a poder seguir usando y ciertos servicios... O sea, si ya lo tienes instalado, sigue funcionando. Exactamente. Hasta que WhatsApp te diga, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir mandando mensajes o las características son demasiado antiguas para tu teléfono. En el caso del iPhone tenemos el sistema operativo 9, el iOS 9 y el iPhone 6 y 6S. Lo dejamos con un asterisco porque estos teléfonos son actualizables. Es decir, si usted tiene uno de estos iPhone y pasa al iOS 10, perfecto, no hay ningún problema, va a poder seguir usándolo. Pero tiene que tener almacenamiento, tiene que tener la confianza y algunos que no los actualizan. Y en este lado tenemos el Android 4, que es hasta el 4.1 por punto algo, pero el Android 4 básicamente. Y dimos dos ejemplos, el Sony Xperia M y el Samsung Galaxy S3 Mini, que son los que llegaron al comercio nacional, porque en esa época había Huawei, había muchos otros teléfonos Mucha que no llegaron. competencia. Exactamente, son 53 teléfonos, pero estos... Ah, son un montón. Sí, es un montón, pero estos son los que veíamos normalmente en el comercio chileno, entonces Sí. por eso es que los destacamos. Ahora, si usted tiene uno de estos teléfonos, puede seguir usándolo, ya lo decíamos, y si no, va a tener que actualizarlo, lamentablemente, tiene que desembolsar un poco de lucas, pero va a ser desde el 1 de noviembre, así que va a tener tiempo para respaldar, va a tener tiempo para poder generar una serie de copias de seguridad para que no se le borre nada, y este teléfono va a poder seguir, con las copias de seguridad ahora, pueden seguir ocupando los stickers, los contactos siguen almacenados, así que no tiene ningún problema con eso, para que siga ocupando WhatsApp. Qué manera de mandar stickers. Sí. Todo el mundo, ¿no? Sí, sobre todo con movimiento. Ahora se ven los 18, los del 18. Ya me están mandando algunos stickers del 18. Muy bien, después me los compartes. Ya, ningún problema. Vamos a pasar a la siguiente noticia, donde en El Salvador se está dando una verdadera revolución monetaria. ¿Por qué? Porque el Bitcoin se volvió la moneda legal. Ah, pero primero, antes tenemos el tema de TikTok. Sí. ¿Perdón, te están soplando por acá? ¿Ah? ¿Te están soplando por aquí? Yo no escucho nada. No, lo oí justo ahí en nuestra Pensé ayuda. que me había quedado sin retorno de audio. No, yo me estaba ajustando aquí el sono y teníamos ahí la ayuda de audio, porque tenemos el tema con TikTok. A ver. No es algo nuevo, no es algo que no hayamos anticipado, pero por primera vez hay pruebas. TikTok mostró videos de alto contenido sexual y de drogas y de adultos. Lo que adelantábamos la semana pasada. Exactamente, lo que estamos hablando, que se habían hecho varias advertencias con TikTok y finalmente está comprobado. Esto se hizo mediante el uso de bots, así que podemos decir que no hay niños expuestos a esta investigación, porque fue una investigación periodística, pero sí las cuentas eran de menores. Entonces podemos decir que derechamente TikTok sí le mostró a menores este contenido. ¿Quién fue el que lo hizo? El Wall Street Journal, que creó cuentas de aproximadamente unos 50 bots de entre 13 a 15 años. Para ver quiénes los seguían, quiénes los escribían. ¿Cómo funcionó? Estos bots iban revisando el algoritmo de TikTok, iban viendo a través del celular cómo iban consumiendo los videos, hasta que les aparecía un video, por ejemplo, de fantasías sexuales. Inmediatamente, el feed que es para ti, que es el feed al azar, podríamos decir, con el algoritmo, empezó a mostrar esos contenidos a menores de 13 y 15 años. Bastante grave. Sí. Luego apareció un video de drogas. ¿Qué pasó?
finalmente empezaron a aparecer los videos de drogas. Y entre eso no solo eran videos divertidos sobre la temática de drogas, podríamos decir, sino que también dónde comprarlas, cómo esconderlas y cómo consumirlas. Entonces era un contenido bastante gráfico para los usuarios de entre 13 y 15 años. Entonces la verdad es que muy grave esta investigación y TikTok reconoció que borraron algunos videos, pero no acusaron golpes acerca de esto de que finalmente los niños habían sido expuestos a este material. Es un arma de doble filo las redes sociales, por eso siempre se llama la responsabilidad de los padres. TikTok sabemos que nace como una red social muy sana, donde se hacen estos desafíos de bailes, coreografías, de chistes también. Y por eso acceden niños, que muchas veces con el perfil público, y la mayoría ahí cualquier persona puede ingresar a ver ese contenido, ¿no? Exactamente. Finalmente, entre 13 y 15 años es la mayoría del grupo que ocupa TikTok, entonces por eso es que es muy relevante. TikTok está tomando, según dijeron, están tomando algunas precauciones, mejorando su algoritmo y restringiendo estos videos. Pero lamentablemente, esta investigación revela que esto no está ocurriendo, que finalmente todavía TikTok es un lugar sensible para los menores, así que el llamado para los padres es que tengan ojo con qué están ocupando sus niños, porque por más que los podamos vigilar, finalmente se va a dar este caso de que los niños puedan estar expuestos a un material que no les corresponda a su edad. Perfecto. Vamos a seguir revisando informaciones de tecnología porque en El Salvador ahora sí se está viviendo una verdadera revolución en cuanto a lo monetario, pero también que junta a la tecnología, porque se volvió legal el Bitcoin por primera vez y se puede pagar con él en cualquier centro comercial, restaurante. En todo el comercio. Básicamente todo el comercio. ¿Está caro el Bitcoin o no? Sí, está caro. Estaba sobre los $50.000 un Bitcoin. Lo bueno es que uno puede comprar fracciones de Bitcoin, entonces puede comprar con $100, $50 una parte del Bitcoin, pero sí, estaba súper caro. El tema es que esto también golpeó al valor del Bitcoin porque hubo problemas ahí, así que vamos a estar hablando sobre eso. A ver, cuento corto para ir andando. El Salvador volvió legal el Bitcoin por primera vez en todo el comercio y todos los comercios están obligados a aceptar Bitcoins como el modelo de pago. Incluso se habilitó una billetera nacional, que aquí tengo el nombre, Chivo se llama. Estas billeteras, para que uno sepa, tiene el mismo concepto. Ahí es donde llevo los Bitcoins y llevo una cuenta de cuánto tengo y finalmente en tiempo real voy sabiendo cuánto es el valor de esos Bitcoins. Pero ¿cómo se hace la transacción? Porque, por ejemplo, ahora uno también puede pagar cosas con el teléfono, lo acerca y listo. ¿Va a ser más o menos así? ¿Has pagado, por ejemplo, en una estación de servicio con un código QR? No. ¿No? Ya. Así lo están haciendo quienes pagan por internet y así está funcionando. Básicamente te pasan un ticket con un código QR, tú con la billetera lees el código QR y se hace el traspaso de dinero finalmente hacia ese valor y se descuentan los bitcoins de tu cuenta. Así como se está haciendo. El problema es que no se pudo hacer en el primer día porque Chivo se cayó. Ay, se cayó la plataforma. Sobre demanda, quizá. Se cayó la plataforma. ¿Sabes qué? Hay un tema ahí con la sobredemanda, porque más del 70% de El Salvador no tiene cuenta. Entonces, también cómo se recargaba la plataforma, muchos usuarios son analfabetos digitales en El Salvador. Entonces, no se acusó una falla en la plataforma por sobreuso, sino una falla en la plataforma porque no estaba preparada para ser lanzada en ese momento, en ese tiempo. Incluso, y aquí vemos las imágenes, las protestas que se generaron por el uso del Bitcoin, porque el presidente de El Salvador insiste en que hay que modernizarse, pero finalmente los usuarios y también los ciudadanos de El Salvador están con problemas en la pobreza, están con problemas de hambre, están con otros problemas sociales y el presidente se encarga de derechamente potenciar el Bitcoin. No ven el Bitcoin como la prioridad, claramente. Exactamente, no debería ser la prioridad todavía en Centroamérica, tal vez en Sudamérica, incluso con los problemas que están teniendo los países actualmente. Pero bueno, se da este crecimiento de comercio del Bitcoin y ¿qué es el futuro? Bueno, El Salvador compró 400 Bitcoins y les bajó el valor. Le bajaron $2.000 el valor del Bitcoin. Y los expertos dicen, por culpa de El Salvador. ¿Por qué? Porque lamentablemente su inicio fue tan malo que eso hizo decrecer las expectativas del Bitcoin. Además, El Salvador compró de nuevo 150 Bitcoins a un menor valor. Entonces también esto da para suspicacias de están manejando el valor de la moneda así como se le expuso en un momento a Elon Musk, que decía que no, el Bitcoin la verdad es que no es el futuro de la economía. Bajaba y él compraba.
hay un manejo ahí. Ahora, de quizás información a los que privilegiada. invierten en Bitcoin ahí les conviene este momento que está más bajo comprar, porque de todas maneras ellos pueden adquirir cosas afuera, ¿no? También, el tema es que se le da al Bitcoin un estatus de moneda local. ¿Cuál es el problema? Es muy volátil. Es como pagar con oro, es como pagar con petróleo. Son precios que van variando durante todo el día, todos los días. Entonces, los expertos han hecho una llamada de precaución de que no se interesen en que el Bitcoin va a ser en El Salvador el grito y plata porque es demasiado volátil. Un café un día te puede costar 0,01 Bitcoins y al siguiente día te puede costar 0,5 Bitcoins debido a esta volatilidad que tiene la moneda, porque lamentablemente aún sigue el misterio, está comparada con los minerales, así como se comen, con las acciones también como se mueven en la bolsa. Entonces, la verdad es que han hecho el llamado a que los usuarios tengan precaución con el tema del Bitcoin en El Salvador, pero aún así los expertos en criptomonedas dicen esto es seguro. Y es verdad, el Bitcoin todavía es bastante seguro. ¿Se le puede dar un mal uso? Sí, se le puede dar un mal uso, pero depende de todo Internet. Finalmente en Internet todo puede ser usado con el arma de doble filo. Así que finalmente el llamado es a que tengan precaución, pero el Bitcoin no es tan mala moneda. Yo al menos no tengo bitcoins, no me alcanza el dinero para tener uno que es sea... que yo todavía, yo sé, tú me lo has explicado un montón de veces, todavía no logro entender esto del Bitcoin. Ya, ahí es demasiado abstracto. Ya, después del programa vamos a explicar de nuevo cómo el Bitcoin ahí para que estemos aclarando un poco las dudas. Y el último tema que queríamos revisar con ustedes es el tema de los hackers, porque se ha levantado la alerta en Internet, sobre todo en el gobierno de Estados Unidos y también en las empresas de ciberseguridad, porque han vuelto los hackers rusos. Que lo que pasó, se reportó que el grupo Revil, que fue el encargado de varios hackeos el año pasado y a principios de año, ha vuelto a estar activo. No se le ha encontrado ningún ataque a este grupo ruso, pero sí se ha reportado que, por ejemplo, el blog donde escribían, la página web donde subían sus datos y también parte de las muestras de sus ataques han vuelto a estar activas. ¿Y qué pasó? Que en Internet ya se están poniendo las empresas de ciberseguridad en mucha alerta porque este grupo es bastante fuerte en sus ataques, encuentra las vulnerabilidades y lamentablemente esto está llevando a que... Acuérdate cuando se logró incluso la vulneración de Microsoft. O sea, hay empresas que uno dice, pero no tienen por dónde, estamos hablando de Microsoft sobre todo, ingresar y la verdad es que lo hacen, ¿no? Exactamente. Y también estuvo el hackeo a Kaseya, que involucró a 6.000 empresas en todo el mundo. En Argentina, aquí al otro lado de la cordillera estuvieron afectados, en Brasil. Entonces la verdad es que están todos en alerta y, ojo, para nosotros usuarios muy posiblemente nos lleguen actualizaciones de seguridad debido a esto porque las empresas ya están actualizando sus servicios para que las vulnerabilidades, por ejemplo, la de Microsoft, no estén detectadas por este grupo Revil que puede robar nuestros datos, los computadores, secuestrarlos, así como funcionan y pedir un rescate. Ese es el modus operandi de este grupo. Perfecto. Pablo Torres, muy interesante como siempre. Gracias por acompañarnos en Mundo Tech. Que esté muy bien, Claudia. Cuídate. Igual. Hacemos una pausa en Mega Noticias Alerta. Ya volvemos con más informaciones.